Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Y vamos a darle lectura todos juntos de manera unánime. 21 al 25. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí todos? Ok, gracias. 21 al 25 todos juntos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este día, por esta oportunidad de poder reunirnos para escuchar tu palabra. Y Señor, pues muy en específico en esta ocasión, nuevamente, yo te ruego de tu ayuda, de tu bendición, que tú prepares el corazón de cada oyente, que tú le ayudes a tener una disposición, que tú le ayudes a tener un corazón receptivo, fuera de todo prejuicio, que no exista prejuicio en su corazón, sino que tenga la disponibilidad de escuchar, Señor, lo que tú dices en tu palabra. Y, Señor, que seas tú mostrando la verdad, que seas tú mostrando qué es lo que dices, lo que enseñas en lo que respecta a esta lección. Y que seas tú, Señor, convenciendo, que tu luz admirable pueda conquistar las tinieblas de la tradición, las tinieblas de la tradición, de toda religión, de todo aquello, Señor, que no es conforme a tu voluntad. Que resplandezca tu palabra y que el oyente pueda tener se dé cuenta de su condición. Y, Señor, que tú obres. Yo necesito de ti. Quita de mi mente, de mi boca y de mi corazón toda palabra simple, inútil y que no venga al caso. Que seas tú, Señor, hablando, pues. Señor, necesitamos de ti. Haz la obra. Que tu Espíritu Santo lo haga, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Y específicamente, entrando ya en lo que respecta, hermanos, a esta lección, hermanos y amigos, la ocasión anterior estábamos viendo los puntos de si es agradable a Dios el culto a María. Y bueno, vimos muchos puntos en donde quedó de manifiesto que la Biblia enseña y nos dice pues que no agrada a Dios el culto a María. Luego, en esta ocasión vamos a ver una de las tantas expresiones o una de las tantas manifestaciones, si se puede decir así, de María, y en nuestro caso particular, referente a nuestra cultura, a nuestro país, fue la fiesta guadalupana. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca del culto guadalupano. Y yo le quiero rogar, yo le quiero suplicar que pueda tener la disposición de escuchar antes que sentirse ofendido. No es la intención de querer ofender a aquella persona que todavía cree en María, que todavía cree en la guadalupana, en la Virgen de Guadalupe. No es la intención de ofender, sino de demostrar lo que Dios dice, porque esto tiene consecuencias eternas. Entonces es muy, muy importante, y yo le voy a suplicar y le voy a pedir que pueda tener estos minutos para escuchar. Luego, vamos a ver entonces un poquito de antecedentes de lo que es el culto guadalupano. Para esto, vamos a ver lo que la Biblia dice
al respecto de este culto a la Reina del Cielo. Vamos a ir a Jeremías 7:18, y en Jeremías 7:18 la Biblia dice de esta manera. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Aquí el Señor está denunciando que su pueblo le cambió por el culto y por la veneración a la Reina del Cielo. El culto guadalupano no es reciente, sino ya desde la antigüedad se adoraba a la Reina del Cielo. De igual forma, aquí en Jeremías, en el capítulo 44, en los versículos 25 y 26, dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. Nuevamente aquí viene la denuncia por parte de Dios de que el pueblo elige adorar a la Reina del Cielo, rendirle tributo, veneración, y el Señor advierte de una tremenda maldición a quienes practican tal cosa. Luego, el culto guadalupano es idolatría, y Dios condena y aborrece la idolatría. Esto lo vemos en Éxodo 20, 4, 5. 20, 4, 5. Cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés, es muy específico la palabra de Dios en este aspecto. Dice Éxodo 20, 4, 5: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor es celoso, y Él merece toda la honra y gloria, y Él no da su honra y su gloria a ninguna imagen, También en Apocalipsis 21, 8 dice de esta manera. Apocalipsis 21, 8 advierte y da lo que merecen la idolatría, dice los que practican idolatría. Dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Luego, la situación de este asunto de adorar a María no es propiamente por tener una elección de en quién creer. No se trata cual si fuera de un partido político o de un equipo de fútbol. No, sino que esto tiene un carácter eterno, porque todos los idólatras merecemos el infierno. Esto quiere decir que todo aquel que rinde culto a María en cualquiera de sus expresiones, ya sea la de la Virgen de Guadalupe, la de los ángeles, la de Fátima, la del cobre, la que sea, es idolatría. Y dice la Biblia que los idólatras tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Luego, aquellas personas que no adoran o no adoramos a María, no debemos de ponernos tan contentos, sino que debemos también de darnos cuenta que la Biblia en el mismo renglón pone a los idólatras y a los mentirosos, a los hechiceros, a los fornicarios, a los homicidas, a los abominables, incrédulos y cobardes, de tal manera que todos, absolutamente todos, merecemos el lago de fuego. Mas es necesario darnos cuenta de esta idolatría para poder venir a Dios en arrepentimiento y fe en Cristo, para que Él nos salve de esta condenación. Luego, tenemos que el único y absoluto intermediario e intercesor es el Señor Jesucristo,
y no la guadalupana. En Hechos 4:12, podemos ver quién es el único intercesor, quién es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice así la palabra de Dios, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién es este nombre? ¿De quién es este nombre? Del Señor Jesucristo. Él es el único. Vamos a ver un poquito de antecedentes de lo que es el culto guadalupano, y podemos darnos cuenta con el versículo que leímos en Jeremías, que el culto guadalupano, el culto a la Reina del Cielo, no es nuevo, sino que ya se adoraba a la Reina del Cielo, y de hecho la Virgen es llamada la Reina del Cielo. Lo mismo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 966, que dice aquí: finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del universo. Entonces, es el mismo Catecismo de la Iglesia Católica que denomina a María como Reina del Cielo, y es Reina del Universo, Reina del Cielo, y es este versículo el que denuncia el culto a la Reina del Cielo. Trae maldición este culto, y todo aquel que practica este culto a la guadalupana merece el lago de fuego. En ocasiones yo he hablado con personas que quieren defender o justificar la adoración a Guadalupe. Este argumento dice así: es que yo no la idolatro, yo la venero. Bueno, pues el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española da el significado de la palabra venerar. Quiere decir respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. También dice que venerar quiere decir dar culto, ya sea a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Entonces no hay mucha diferencia y no es una justificación el querer decir o justificar que estas personas, o cuando yo estaba ahí adorando a María, decía, es que yo no la idolatro, yo la venero. Es exactamente lo mismo. De acuerdo a esto, el único, y nos dice la palabra de Dios, que merece respeto en sumo grado por su santidad es Dios. El único que merece respeto en sumo grado por su dignidad, sus atributos y su personalidad es Dios. Él es el único que merece, pues, por sus grandes virtudes, nuestra veneración, nuestra adoración. Dice la Biblia entonces que el culto a la Reina del Cielo provoca la ira de Dios, y el culto a la Reina del Cielo es idolatría. El único y absoluto mediador es el Señor Jesucristo. Los antecedentes que tenemos son, según la tradición católica, y basado en un relato conocido como Nicán Mopogua, en que quiere decir en náhuatl, aquí se narra, del 9 al 12 de diciembre del año 1531, la Virgen de Guadalupe se apareció 4 ocasiones al indígena Juan Diego, originario de Cuautitlán, una región que pertenecía en aquel entonces al señorío de Texcoco. Dichas apariciones tuvieron lugar en el cerro del Tepeyac, y el propósito de estas apariciones fueron que Juan Diego se presentase al obispo capitalino con la petición de la Virgen de que se le construyera un templo en ese lugar. Luego, Juan Diego se presentó con el obispo Fray Juan de Zumárraga y le hizo presente la petición de la Virgen que se le había aparecido. El obispo le pidió pruebas objetivas que confirmaran esta petición y de que ciertamente la Virgen se lo había solicitado así. Luego, el 12 de diciembre, mientras Juan Diego se dirigía a su misa, la Virgen se volvió a aparecer y le dijo que subiera a la cima del cerro y recogiera unas flores para traérselas. Juan Diego fue y encontró rosas. Las recogió en su ayate y regresó con la Virgen. Ella le pidió que las presentara al obispo como prueba de su petición. Juan Diego, una vez estando frente al obispo, abrió su ayate para dejar caer las flores, y en su ayate, de manera inexplicable, apareció la Virgen
la imagen de la Virgen de Guadalupe, hecho que confirmó la solicitud de la misma Virgen. Desde entonces, la Virgen del Tepeyac es objeto de devoción del pueblo mexicano y un ícono cultural de nuestro país. En una ocasión, el Papa Juan Pablo II dijo de Juan Diego: representa todos los indígenas que reconocieron el Evangelio de Jesús. Juan Diego es canonizado por este Papa el 31 de julio del 2002. Esto es lo que dice de manera general la tradición y el documento en el que se basan estas apariciones. Para tener una visión que nos ayude a entender este hecho, vamos a leer lo siguiente. La historia. ¿Cuál es la historia y la cultura de esto? Bueno, desde la época prehispánica, el Tepeyac había sido un centro de devoción religiosa para los habitantes del Valle de México. En este lugar se encontraba el santuario más importante de la divinidad de la tierra y la fertilidad. Esta diosa era llamada Coatlicue, la señora de la falda de serpientes. Otro nombre que le daban era Teteoinán, madre dios o madre de los dioses, y también llamada Tonantzin, que quiere decir nuestra venerable madrecita. Este santuario o templo dedicado a esta diosa fue destruido en su totalidad como resultado de la conquista. Al respecto de este asunto hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué relación tiene que ver este asunto con las apariciones, la historia y la cultura? Bueno, desde la época prehispánica, el Tepeyac fue un centro de devoción religiosa para los habitantes de este valle. Y nos habla, aquí vemos, son las mismas líneas que tenemos atrás. Luego, con esta breve información, se entiende que el culto a la deidad llamada Madre tenía lugar desde antes de la llegada de los españoles y junto con ellos la religión católica, que se ha caracterizado desde su inicio en tomar ídolos paganos, transformarlos y darles una identidad pseudocristiana. En este caso específico, toman a esta deidad pagana, Coatlicue, y la transforman en la Madre de Jesús, buscando y teniendo como resultado la supuesta evangelización de los indígenas de aquel tiempo. Pudiera ser loable y pudiera ser reconocible la intención de todas aquellas personas religiosas, los diferentes grupos religiosos que cuando la conquista llegaron con el grupo de aquellas personas que pretendieron, de que conquistaron a México, la región de aquel entonces, pudiera ser reconocible su intención de colonizar a los bárbaros, ¿verdad? Sin embargo, pues no fue tan loable, ya que tomaron los dioses paganos y nada más les cambiaron el nombre y les cambiaron ciertas formas. De manera cultural, a lo largo y ancho de nuestro mundo se puede encontrar la adoración de la madre de los dioses, la madre de Dios o la diosa madre. Los romanos tenían a Diana, los egipcios a Isis, los fenicios a Astarte, los caldeos a Semiramis, los griegos a Gea y los aztecas a Tonantzin, que es a quien estamos haciendo referencia. El cerro de Tepeyac era visitado por indígenas locales y lejanos para adorar y rendir tributo a Tonantzin o diosa madre. Fray Bernardino de Sahagún, historiador, describe el culto a Tonantzin de esta forma. Uno de estos está en México, donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre. Allí hacían muchos sacrificios en honra de esta diosa y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. El principal documento para testimoniar las apariciones guadalupanas es el Nicam Mopogua, escrito por Antonio Valeriano, posiblemente escrito alrededor del año 1555, 24 años después de las supuestas apariciones. La primera publicación de este documento en el original náhuatl fue hecho por Luis Lazo de la Vega, capellán de la ermita de Tepeyac, en el año 1648, 117 años después de las apariciones, con el título de Ininhuey Tlamahuizoltica. Se afirma de otros documentos llamados anales, que son parte de los documentos llamados mestizos, que hacen referencia a sucesos de la época. Algunos de estos documentos se han declarado perdidos, aunque afirman que existen copias resguardadas en archivos e inclusive en propiedad del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al respecto de este documento, existen controversias y discrepancias. Este documento de Nicam Mopogua dice así: el milagro de las apariciones
se dice que sucedió en 1531, y los documentos en los cuales se supone dan fe marcan esta fecha. Entonces, ¿por qué es hasta 1648, 117 años después, cuando sale a la luz el libro escrito que narra este suceso? Son preguntas interesantes. Inclusive, en 1575, el rey Felipe II manda preguntar al virrey Martín Enríquez de Almanza la razón de por qué había un templo en el Tepeyac en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. La respuesta del virrey fue que los indígenas adoraban una imagen especial en ese templo. Dice así la respuesta: una imagen de Nuestra Señora que ellos llaman Nuestra Señora de Guadalupe, ya que ella se parece a la española Virgen de Guadalupe, y se está refiriendo a la Virgen de Guadalupe en la provincia de Extremadura, en España. Bueno, ante una pregunta concreta del rey Felipe II, ¿no era correcto dar como respuesta el portentoso milagro que sucedió y dar testimonio con toda esa serie de documentos que dicen lo confirman? No fue así. De tal manera que podemos ver históricamente que este asunto de las apariciones ni siquiera existió, sino que fue algo que cocinó el sistema religioso, si me permite decirlo así, para poder cautivar a los indígenas, a todas aquellas personas, y junto con ellos algunos españoles, por supuesto, para darles culto a la diosa del cielo. El relato de Juan Diego se presentó al obispo Fray Juan de Zumárraga. El relato dice que Juan Diego se presentó al obispo Fray Juan de Zumárraga con la petición de la Virgen, y eso es lo que hay películas, hay presentaciones que en esta fecha se dan, en donde está Juan Diego presentándose con este señor Zumárraga, con esta petición, y luego el portentoso milagro que dicen sucedió del ayate de Juan Diego. Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, en los días de diciembre de 1531, Fray Juan de Zumárraga, de acuerdo a su biografía, se encontraba en España, ya que fue solicitado por cédula el 25 de enero de 1531 y regresa a México hasta octubre de 1534. Entonces, ¿ante quién se presentó Juan Diego? Bueno, si acaso Zumárraga hubiese tardado en atender la solicitud de su presencia y haya partido después de haber sido testigo del milagro de la aparición en el ayate, ¿por qué, una pregunta bien interesante, por qué en su estadía en España no hace ninguna mención del supuesto milagro? Siendo que no lo dice. Aquí tengo yo la biografía de Fray Juan de Zumárraga del sitio franciscano, no es de otro lugar, del sitio franciscano, a la orden a la cual perteneció este señor, Fray Juan de Zumárraga, y en ningún momento, en ningún instante de su biografía, dice o menciona que Fray Juan de Zumárraga haya mencionado o dado aspavientos o haya publicado la aparición de la mencionada Virgen. Bueno, de igual forma, así como no lo dijo, no lo escribió. Los escritos de Fray Juan de Zumárraga son doctrina breve para la enseñanza de los indios, doctrina breve muy provechosa, doctrina cristiana cierta y verdadera y regla cristiana. Y en estos escritos, Zumárraga no hace mención de este milagro. Cosa interesante, ¿verdad? El haber sido objeto directo y principal encargado para construir este templo a solicitud de lo que su religión considera Madre de Dios, ¿no hubiera sido suficiente razón para mencionarlo en todos los libros que escribió? En su libro Regla Cristiana, escrito en 1547, él mismo dice: ¿por qué ya no ocurren milagros? Y él da la respuesta: porque piensa el Redentor del mundo que ya no son menester. ¿Estas serían palabras de alguien que fue testigo de un portentoso milagro? De ninguna manera. Luego, tenemos otra evidencia que es la siguiente. En 1883, Joaquín García y Casbalceta, historiador y escritor, es comisionado directamente por el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos para investigar este asunto de las apariciones de la Virgen. Después de un minucioso estudio, en respuesta al arzobispo, García y Casbalceta le escribe una larga y detallada carta en donde afirma que dichas apariciones jamás existieron. Parte de su conclusión dice de esta manera:
En mi juventud creí, como todos los mexicanos, en la verdad del milagro. No recuerdo de dónde me vinieron las dudas y para quitármelas acudí a las apologías. Estas convirtieron mis dudas en certeza de la falsedad del hecho. Y no he sido el único. Por eso juzgo que es cosa muy delicada seguir defendiendo la historia. Si he escrito aquí acerca de ella, ha sido por obedecer el precepto repetido de vuestra Señoría Ilustrísima. Le ruego por lo mismo, con todo el encarecimiento que puedo, que este escrito, hijo de la obediencia, no se presente a otros ojos ni pase a otras manos. Así me lo ha prometido vuestra Señoría Ilustrísima. Y ese documento, esa investigación, es esta que tengo aquí. Se llama Juan Diego y las apariciones del Tepeyac. Y esta investigación la realiza este hombre, Casbalceta. Y aquí narra y menciona todos aquellos documentos y todos aquellos argumentos que estaban en favor de las apariciones de este milagro guadalupano. Sin embargo, él da a conocer que todas estas historias y todos estos supuestos testimonios no tienen respaldo. Y este hombre es reconocido por su integridad histórica. Ustedes pueden conseguir este documento y es interesantísimo cómo punto por punto este hombre menciona su investigación y da a conocer como conclusión que dicho milagro jamás sucedió. Hermano Luis, entonces, ¿por qué en este día 12 de diciembre cientos y miles asisten ahí al Tepeyac? Pues el sistema religioso. Como hace 8 días les mencionaba, yo fui educado en ese sistema religioso. Y crecí creyendo. Cuando uno se enfrenta a la verdad, pues uno tiene que tomar una decisión. Seguir creyendo en lo que tal vez de manera honesta nos enseñaron, pero es mentira, o creer a la palabra de Dios. Luego, en 1995, en una entrevista de la revista Ixtus, al abad de la Basílica de Guadalupe, tuvo lugar la siguiente pregunta. Le hace la pregunta al reportero. ¿Existió Juan Diego? Muy específico, muy incisivo. ¿Existió Juan Diego? Y la respuesta del abad Schulenburg, que por muchos años fue el encargado de ahí de la Basílica de Guadalupe, Schulenburg dijo, no, es un símbolo, no una realidad. Después de esta entrevista, Schulenburg renunció a su cargo de abad que había ejercido por más de 30 años. Pues sí, ¿verdad? Si no renunció, le hicieron que renunciara. Bueno, como referencia histórica y cultural, se ha querido mencionar lo anterior. Y eso, por supuesto, es de manera general y de manera breve. Si usted tiene la intención o puede investigar, de verdad que va a encontrar mucho material, por supuesto a favor, pero el material que usted va a encontrar que denuncia la falsedad de este milagro, pues claro que no es muy popular en México, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por nuestra misma tradición. Y si usted hasta ahorita está escuchando y se siente ofendido, no es la intención, de ninguna manera es la intención, sino es dar a conocer una verdad, porque esta verdad tiene repercusiones eternas. Ciertamente tiene repercusiones eternas, además de que acarrea maldición a nuestro país, acarrea maldición a nuestra familia y acarrea maldición a nuestra persona. Por no decir que gracias a esto y muchas otras cosas más, merecemos la condenación. Ahora, puede suceder que hay personas, a lo mejor usted es una de ellas, hay personas que de manera sincera y honesta creen en la guadalupana, creen por convicción en la guadalupana y no tiene una mala intención en creer en la guadalupana. Yo le digo, no se sienta ofendido. Finalmente, el Señor a nosotros nos ha dado la libertad de escoger, pero lo que sí debe de quedar bien en claro es que va a llegar un instante en que todos,
absolutamente todos, vamos a estar en la presencia de Dios. Y ahí no va a haber ninguna justificación que sirva. No habrá ninguna justificación que a nosotros nos pueda salvaguardar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra ya nos ha dejado escrito, nos ha dejado plasmado y nos ha revelado que únicamente Él es digno de adoración, es digno de alabanza. Y si acaso, de acuerdo a las evidencias que de manera general he tratado de presentar, podemos ver que este milagro nunca existió, que se ha formado y bueno, ha habido muchos ejemplos en la historia de mentiras que se han creído por mucho tiempo y por muchas personas. Pero si acaso hubiera sido verdadero, si acaso a Juan Diego pudo haber tenido esa visión, si acaso Juan Diego pudo haberse presentado con el señor Zumárraga y extender su ayate y haya existido esa aparición en su ayate, si acaso hubiera sido verdad, aún así, Dios dice que no es conforme a su voluntad. Dios nos menciona que eso no es de su agrado. Así como nosotros, que podríamos decir, pues no creemos en la guadalupana, pues no creemos en la guadalupana, pero ¿qué tal de otras cosas? Nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y sabe cuál será la balanza con la cual el Señor nos va a juzgar? Porque el Señor es justo, es justo. Esta es la balanza con la cual el Señor nos va a juzgar. No por vuestras buenas obras, no porque haya sido sincero nuestra adoración a la guadalupana, porque haya sido muy honesta, porque tenemos en mente y en corazón que es la madre del Señor, que por cierto la madre del Señor no se llamó guadalupana, Guadalupe, que fue muy honesto y sincero nuestra intención en el corazón de adorar a la madre de nuestro Salvador. Hace 8 días vimos que el Señor en ningún instante, en ningún momento, le hizo que se reconocieran en su madre ciertos atributos que nunca tuvo. No me malentienda, no estoy diciendo de faltarle al respeto a María. La Biblia dice bienaventurada María, y ciertamente, qué bendición ser la madre del Salvador, qué bendición que en su vientre haya crecido el Salvador, qué bendición para María. Mas el Señor nos dice en su palabra que mucho más son bienaventurados aquellos que escuchamos y guardamos la palabra de Dios. De tal forma que como creyentes en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como creyentes en Cristo, pues primeramente debemos darle gracias a Dios porque Él nos rescató de la idolatría, ¿verdad? Si el Señor lo rescató de allí, si el Señor le rescató de ese lugar, de la idolatría. El Señor nos rescata de la idolatría, de la mentira, de una vida perdida. Bueno, a lo que ha sido expuesto, no tiene la intención de menospreciar la fe de alguien honesto, de alguien fiel, de alguien que sinceramente cree en el catecismo católico. Tampoco es la intención de pretender ofender o menospreciar o hacer menos a la bienaventurada María, de ninguna forma. Las bases de la fe es algo sumamente trascendental e importante. Las bases y el fundamento de la fe es algo sumamente importante. Y no se pueden dejar en suposiciones, no se pueden dejar en pareceres, filosofías, inclusive en tradiciones. No puede ser. Sin siquiera sospecharlo, podría usted estar en un camino desagradable a Dios y en camino al infierno. Aún incluso a través de actitudes y prácticas aparentemente rebosantes de religiosidad. Es impresionante cómo las personas en su devoción pueden agarrar toda la avenida Reforma de rodillas. Es impresionante esa devoción. Para ser honesto, a mí me avergüenza, porque esa persona en su fe tiene más devoción y más respeto por lo que adora que yo, que digo que creo en el Señor.
Porque esa persona está mostrando su devoción de una manera que avergüenza el cómo yo pretendo adorar a Dios. Esa persona tiene más devoción cuando se va de rodillas toda la avenida Reforma que yo cuando canto. Esa persona tiene más devoción que se va de rodillas toda la avenida Reforma, o la mitad de la avenida Reforma, o desde la entrada de ahí del templo de la Basílica hacia el altar. Algunos lo hacen así. Tiene más devoción que yo que quiero servir a mi Señor. Sí, lo que estoy diciendo específicamente es que yo me avergüenzo, porque ellos muestran más devoción en su idolatría. No es crítica, pero ellos muestran más devoción en su idolatría que yo en un sincero deseo de alabar a Dios. Pero finalmente, usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos de darnos cuenta y agradecerle a Dios que nos ha rescatado de la idolatría. Y en un deseo de agradarle, en un deseo de querer servirle, pues debería yo de consagrar mi vida a Dios. Y si usted hasta este instante ha escuchado, tiene dos opciones. Por supuesto que puede seguir creyendo en la guadalupana, puede seguir creyendo, pero dése cuenta que usted va camino al infierno, por ese pecado y por muchos otros, porque todos merecemos el infierno. Y lo que Dios pide de nosotros es que vengamos a Él en arrepentimiento y fe y creamos en Él únicamente como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. En Romanos 1:25, retomando lo que leímos al inicio, Romanos 1:25, dice el Señor: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El culto a la guadalupana es cambiar la verdad de Dios por la mentira. El culto a la guadalupana es honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Yo le ruego que le crea a Dios y que venga a Cristo. Crea en Cristo. No es que yo sí creo en Cristo, crea como Dios dice, como la palabra de Dios dice, no como la religión nos enseña. La palabra de Dios nos enseña, ahí en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero no con la mente, creer de todo corazón que Jesús es el Señor, el único Señor, creer en nuestro corazón que Él fue crucificado, que Él fue muerto y que Él resucitó, y cuando lo confesamos con nuestra boca a Él, Dios nos dice que seremos salvos, que seremos rescatados, que nuestro nombre será escrito en el libro de la vida y que Él nos limpia de todo pecado. Él cambia nuestra vida. La decisión finalmente es personal. Que Dios le bendiga. Señor, te damos gracias, te doy las gracias por la paciencia de cada oyente. Que tú puedas hacer la obra, Señor, por favor, en su corazón, para salvación. Oh Dios, que tú le ayudes a quien está escuchando a darse cuenta de que lo que está practicando en el culto a la guadalupana no es conforme a tu voluntad. Yo te ruego que tú le convenzas. Yo carezco de las palabras, tú eres el único que puede convencer, que se dé cuenta de su condición y que venga a tus pies. Por favor, Señor, que cree en Cristo como Señor, Dios y Salvador. Y también, Señor, a nosotros como creyentes, haznos ver y haznos saber y que firmemente creamos en nuestro corazón la responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio. Quita de nuestro corazón, Señor, el señalar con el dedo. Quita de nuestro corazón el creernos más que otras personas. No es así, no es así. Si acaso, Señor, somos salvos, somos criaturas redimidas por ti, solamente por ti. Señor, haz la obra en el creyente, haz la obra en el incrédulo. Bendice conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.